instante vamos a charlar con Esteban Domecq de la consultora INVEC. ¿Cómo estás, Esteban? Un gusto, buen día. Hola Pablo, buen día, un gusto para mí. Bueno, un placer. ¿Cómo vamos? ¿Bien? Bien, todo muy bien. ¿Vos? Bueno, bien. Esteban, vamos a charlar unos minutitos. Primero te quería preguntar por algo que ustedes, bueno, hicieron un estudio bastante importante la semana pasada. Ahora salieron también con algo de inflación, pero el nivel de actividad, digamos, se derrumbó, ¿no? En diciembre, enero. ¿Vamos a tocar piso pronto? Es decir, marzo va a ser el piso de nivel de actividad y a partir de ahí una recuperación a partir del sector agropecuario. Bueno, todo depende si la estabilización es exitosa o no. Después, si querés, podemos imponer ese tema. Pero vamos a suponer que sí lo es. La caída de los ingresos reales debería detenerse en marzo, empezar a encontrar un piso y después con una recomposición paulatina de los ingresos, llámese paritarias, jubilaciones, pensiones, programas sociales, etcétera. La actividad debería empezar un proceso de recuperación lento, paulatino, con una salvedad interesante que tiene que ver con la dinámica sectorial. Una cosa es analizar el PBI desde el lado de la demanda, y claramente el consumo es el gran castigado de todo este proceso de estabilización por la caída fuerte de los ingresos, pero desde el lado de la oferta hay sectores que siguen empujando y van a seguir empujando, básicamente porque están mucho más agarrados del sector externo. Y ahí efectivamente tenés el agro. El agro se va a recuperar este año de brutal sequía del año pasado, perdió casi 23 mil millones de dólares, este año va a recuperar entre 12 y 13 o 14 tal vez, hay que ver qué termina pasando con los precios porque han caído un poco en las últimas semanas, sí. Pero el agro va a tener una recuperación de más de 30% este año, minería, petróleo y gas van a crecer más de 10%, energías renovables, todo lo que es el turismo receptivo va a seguir más o menos traccionando, economía del conocimiento va a seguir creciendo. Entonces vos tenés desde el lado de la oferta algunos sectores que se resienten muy fuerte por esta economía en todo el proceso de, yo llamo rehabilitación o de estabilización, pero otros sectores que siguen empujando. Entonces, del lado de la oferta es una economía que va quebrada, va muy heterogénea a nivel sectorial. O sea, es muy desparejo, ¿no? Es muy desparejo. Y eso le pone un piso a la recesión. Por eso vos fíjate que Argentina entra con este cuadro estanflacionario y este crecimiento de la pobreza con desempleo del 6,3%. Argentina para mí no va a una crisis de actividad profunda, no va a una crisis de empleo profunda. Claramente el desempleo va a aumentar. Esto se está viendo, por ejemplo, en los sectores afectados. Uno de los más sensibles es la construcción. Claro. Y eso explica por qué la economía ahora está transitando este ingreso a una recesión. Pero yo insisto, yo creo que si la estabilización es exitosa, la economía debería ser piso en el segundo trimestre y después empezar un proceso de recuperación, insisto, con sectores que ni siquiera se van a enterar de la recesión. Estaba viendo la estimación de una consultora colega de ustedes, no la voy a mencionar porque estamos hablando con Esteban Domecq, que es el director de INVEC, y no le voy a mencionar otra, como que a mí me llame, me diga por lo que hizo otro periodista, a veces es muy simpático. Pero esta consultora estima una caída del PBI de este año de 4,3%. ¿No? Bueno, nosotros estamos en la zona de 3. Mirá, a fines del año pasado nosotros de una manera estábamos pronosticando en un escenario de estabilización 2 desenlaces para el PBI. Hablábamos de una estabilización exitosa de entrada y una un poco más comprometida, caía 2 o 4 puntos el PBI. Hoy estamos más en la zona de 3,5 de caída porque estamos viendo que el arranque fue mucho más inflacionario, fue con mucho más licuación y fue con mucho más daño a la actividad. O sea, estos sectores que se iban a afectar por el proceso de estabilización se están viendo más afectados de lo que esperábamos. Estamos viendo caídas de patentamientos, de producción de autos, de patentamiento de motos. 30% promedio, 30%. Entre 20 y 30%. Entonces, el daño que le está generando la estabilización es un poco más profundo. Entonces, hoy tenés un escenario, el FMI creo que había puesto 2,8 de caída, nosotros estamos en 3,5, el consenso debe estar en la zona de 3. Sí. Pero vos fíjate que es una caída muy importante, pero no tiene nada que ver con una crisis de actividad de los 2001. Ahí en 4 años cayó 21% la economía. Claro. Ahora, digamos, Milei en algún punto hace lo que marcan los manuales. Que bueno, si tengo que tomar medidas antipáticas y tengo que ajustar y tengo que comerme el sapo, lo hago rápido. Lo hago en los primeros meses que todavía tengo por ahí un nivel alto de popularidad, que gané con el 56% en el balotaje. Está haciendo un poco la de manual, ¿viste? Yo sé que hay un momento de mucha crítica, pero él está haciendo lo que casi todo el mundo dice que hay que hacer cuando arrancás, hacer todo junto, comerte los sapos y después, bueno, tratar de que la cosa vaya recuperando. Me parece que ese es el plan que tiene él en la cabeza.
Coincido con dos agregados a ese comentario, Pablo, creo yo. Uno, el ajuste estaba sobre la mesa, la economía ya estaba en un proceso de ajuste. Acá lo que faltaba era tomar una decisión, porque esta economía que venía inflacionando cada vez más en mayor magnitud, te estaba haciendo ya un proceso de licuación de los ingresos y del gasto público. Entonces acá la pregunta es si querías que el ajuste sea ordenado o descontrolado. Y eso cuando Milei dice, señores y señores, acá tenemos que evitar una I, pero para mí no era una I, pero en el escenario, si querés, de Cuasi Rodrigazo, porque ese era el ajuste desordenado, descontrolado y que iba a empobrecer muchísimo a la Argentina. La alternativa era, bueno, déjame intentar a mí hacer el ajuste quirúrgico, ir a las partidas más que tienen mayor ineficiencia o que son menos sensibles socialmente, lo que fuese. Entonces, punto número uno, el ajuste ya estaba entre nosotros y era prácticamente inevitable. Y en segundo lugar, vos no tenías ningún esquema alternativo porque sin financiamiento vos no podías plantear otra alternativa que ni siquiera sea de shock. Entonces esto también es una diferencia, porque con financiamiento es como decir, bueno, consigo anestesia, empiezo a ajustar, pero paulatinamente o en forma muy gradual, y esto fue, si querés, más experiencia de diciembre de 2015, que se consiguió mucho financiamiento, entonces el ajuste entró una especie de stand-by. Entonces, con estos dos agregados, todas las malas noticias al principio, pero por insisto, las malas noticias ya estaban a la vuelta de la esquina. Y acá empieza todo el proceso de sinceramiento. Vos tenías el Banco Central quebrado, reservas netas negativas, una bomba en las LELIQs, el Tesoro con un agujero de 6 puntos del producto, todas las tarifas atrasadas. Y bueno, no te queda otra que empezar el sinceramiento de todo esto por una economía que ya había terminado el año con 200% de inflación. Y entonces tenemos 2 trimestres, el primero ni hablar, que es diciembre, enero, febrero y marzo, y el segundo también, lamentablemente, de malas noticias. Sí, sí. Ahora, Esteban, un dato muy, muy positivo, digamos, si vos ves un poco la película y sobre todo la foto, es el dato de equilibrio fiscal, ¿no? De superávit primario y equilibrio financiero que consiguió el gobierno en enero. Que es un dato, falta mucho, es como una maratón que arrancaste bien los primeros 2 kilómetros, falta correr 40, ¿no? Es decir, no puedes sacar una conclusión porque te fue bien en los primeros 2 de cómo vas a llegar a los 42. Pero, digamos, yo también, y lo mencionaba hace un rato, ojo porque este equilibrio fiscal así no es sostenible, ¿no? Con ajuste de, no sé, obra pública casi en cero, fuerte ajuste también en el ingreso de los jubilados, van a tener que encontrar otra manera, ¿no? Para equilibrar las cuentas públicas, porque tampoco puedes hacer un permanente sobre los saberes jubilatorios. Sí, comparto 100%. A ver, acá hay que entender que con este cuadro de situación que comentábamos antes, el equipo económico y el gobierno en general está apuntando al corazón del problema. No está yendo sobre los síntomas, está yendo sobre los órganos que están muy dañados. Ahí tenés el balance del Banco Central, el exceso de peso, la escasez de divisas y el problema fiscal. Entonces, cuando vos también mencionabas antes de la entrevista el tema de la licuación, el tema del tipo de cambio, y ahora lo mencionás con el frente fiscal, estamos en un punto de partida de empezar a corregir, pero claramente todo esto es maratónico, y efectivamente, acá vos tenés que ver la consistencia y la sostenibilidad del ajuste fiscal y la tolerancia o el espacio social para aguantarlo. Entonces, este es el punto medular. Entonces, cuando uno dice, bueno, yo recién en la mañana estaba procesando un poco los números justamente de enero, efectivamente te dio un superávit financiero de más de 500.000 millones de pesos. Entonces, bueno, a ver, ¿y cómo se consiguió esto? Para saber si es sostenible. Sí, o no. a ver, dale. Bueno, de cada 100 pesos que a vos cerraste, vos tenés un agujero, bueno, ahora quedó cero. Bueno, ¿cómo? Y de cada 100 pesos que vos lograste ahorrar, 47 pesos fue ahorro en prestaciones sociales. ¿Qué tenés en prestaciones sociales? De 47 pesos, 38 pesos fueron jubilaciones y el resto fueron programas sociales. Entonces, casi la mitad del ahorro de enero vino por la licuación de los saberes previsionales, que como no se aumentó las jubilaciones, las pensiones y los programas sociales, con este nivel... Así cualquiera te va a decir alguien, ¿no? Y así cualquiera. Vos ahí tenés 47 de 100, o sea, casi 50%. Entonces, sigo avanzando. Subsidios económicos es 19, casi 20%, y ahí principalmente afectó el tema del ajuste a las tarifas de luz, porque el gasto había aumentó poco y nada. Esa partida en términos reales cayó 77% y te permitió 20 de cada 100 pesos de ahorro. Otro 20 de cada 100, como vos decías, fue la obra pública, que cayó 86% real, prácticamente en cero en enero. Ahí ya vas casi 90 puntos y te queda gasto de casi 80 puntos, y gasto de funcionamiento tenés 14 y ahí tenés salarios. Y ahora van a venir los docentes, y va a venir ATE. Y claro, transitoriamente vos licuás. Ahora,
se van a quedar callados los empleados públicos, habrá que verlo, ahí va a haber una disputa importantísima claramente, y después lo que te queda es transferencias a provincias que cayeron 72% real, 7 pesos de cada 100 vino por darle menos plata, repartir menos plata a las provincias, y ahí tenés el grito en el cielo de los gobernadores. O sea, vos fijate, esto es interesante, porque de cada lado, del otro lado de cada partida, o tenés los jubilados, o tenés los planes sociales, o tenés los gobernadores, o tenés la clase media con las tarifas, o tenés los empresarios con la obra pública. Pero ahí está la anatomía de este ajuste. Yo digo, Argentina no consiguió equilibrio primero, está en un proceso de licuación transitoria que hay que transformarlo en un ajuste para efectivamente equilibrar las cuentas públicas y terminar con este problema macro. Sí, sí, yo creo que febrero, por lo que vos relatás, va a ser igual. Vas a tener infraestructura planchada, jubilados que le siguen sin aumentar. Los gobernadores ya les empezaron, siguen con este tema de no le pasamos mango. Prácticamente febrero es un calco de enero. A marzo ya arranca otra película, me parece. Claro, incluso en febrero te puede dar un poco mejor porque ahora acumulaste el 25 de diciembre de inflación, el 20 de enero. La licuadora, ¿no? Exactamente. Y fíjate qué interesante, porque yo recién te hablé del lado del gasto. Entonces dije, bueno, ¿y qué pasó con los ingresos? ¿Cuánto ahorraste por ese lado? No, 0. Cuando vos te fijás, pero ¿cómo 0? Si vos tuviste un montón más de recaudación por derecho de exportación, por la devaluación, de derechos de importación, de impuesto país, bueno, todo eso que juntaste más por un lado lo perdiste por la recesión, te cayó ganancias en términos reales 37 puntos, contribuciones de seguridad social 25 puntos reales, créditos y débitos está 2 abajo, bienes personas está 60 abajo. Entonces, cuando vos ves del lado de los ingresos, en términos reales está casi igual año contra año, tiene una variación positiva apenas de 0,7, pero recaudaste mucho más por un lado, sobre todo por todo lo que tiene que ver con el comercio exterior, el impacto de la DEVA y el impuesto país, y se te cayó del otro lado. Esteban, y bueno, y la última, el otro día, sobre el fin de semana, y ayer también en Infobae publiqué algo sobre la caída de la brecha y la posibilidad de salir del cepo. ¿Lo ven como algo factible? Digamos, que haya una intención de liberar el cepo cambiario, antes de junio. Sí, yo creo que la intención está y es factible. Acá la clave va a ser el avance en la consolidación justamente de las cuentas públicas y seguir con el saneamiento del balance del Banco Central, porque vos a fin del año pasado tenías un exceso de pesos, una escasez de dólares, claramente te llevaba una dinámica cambiaria extremadamente inestable. ¿Y por qué digo que es fundamental eso? Porque eso va a determinar si querés el nivel de confianza. Y vos pensás que para la cuenta corriente es muy importante el nivel de tipo de cambio real que vos mencionabas, si $1 de 1000 es barato o no, ahora si querés te doy mi comentario. Sí. Pero para la cuenta financiera es fundamental la confianza. Entonces, y la confianza depende un poco de ver del mercado, los agentes, los ahorristas, los inversores, si el gobierno puede avanzar o no en términos de lo que quiere hacer con la economía y en términos de la estabilización. Y si eso sucede, entonces ahí sí voy al tipo de cambio real. Y te tengo que decir que 1100 o 1200, y esta conversión de la brecha, que parece un éxito, todavía Argentina sigue navegando con tipos de cambio muy altos. O sea, hoy los salarios en dólares, el tipo de cambio sigue bajísimo a nivel regional, somos uno de los países más baratos del mundo. Entonces, y vos fíjate, lo pongo en perspectiva. El 1 a 1 de la convertibilidad a plata de hoy es $1 aprox de 470 pesos. El 1 a 1 de la convertibilidad es de 470. Los 2 primeros años de Macri, sin controles de cambio, con mucho ingreso por la cuenta financiera, para plata era 600. Entonces el dólar de 8.30 alto. Es un dólar razonable, y 1.200 es alto. El dólar de explosión de la convertibilidad a plata hoy es 1.450. Claro. Estamos todavía cerca de dólares de explosión de la salida de convertibilidad. Entonces eso te tiene que dar espacio para levantar el cepo. Pero para eso vos tenés que avanzar con la estabilización económica y con de alguna manera revertir la crisis de confianza. El riesgo país pasando de 2.000 a 1.780, bueno, es una luz en el horizonte. Sí. Falta muchísimo. Falta muchísimo. Claro, pero falta muchísimo, efectivamente, para un gobierno que tiene un perfil de deuda completamente relajado. Digamos, Argentina no tiene un problema de muchos vencimientos el año que viene, tiene vencimientos pocos. Sí. Haciendo alguna cosita y recuperando un poco la confianza, los vencimientos de 2025 los pagás sin problema y hasta te podés financiar en los mercados. No es imposible. Sí, comparto. Y en ese sentido se te puede abrir espacio para
para levantar el cepo, con tipo de cambio que deberían seguir bajando en términos reales. Esteban, gran abrazo, gracias como siempre. No, gracias a vos, Pablo. Buena semana, hasta luego. Esteban Domecq, director de la consultora Inbec.